Estamos en una nueva emisión y tenemos nuevos invitados, como siempre hacemos también, ¿no? De tratar de hurgar un poco en la historia, tanto de los invitados como también de la ciudad de Río Tercero. Eso es. En esta ocasión tenemos el agrado de recibir a dos hermanas, ¿sí? Siempre tenemos invitados de a dos, es la primera vez que tenemos dos hermanas. Entonces, seguramente podemos abonar la sospecha de que hay muchísimas coincidencias por el hecho de que las infancias y el comienzo de las adolescencias tienen que ver con un mismo espacio, con un mismo contexto, pero seguramente también debe haber particularidades. Dos personas muy queridas también, tanto en sus profesiones como también como seres humanos. Así que las saludamos a Susana y a Silvia Anglis y muchas gracias por venir. Hola, gracias por invitarme. Muchas gracias. Bueno, charlamos un poquito recién fuera de aire la cuestión de las infancias, las adolescencias en la ciudad de Río Tercero. Y la primera pregunta siempre tiene que ver con eso. ¿Cómo transitaron esa etapa y cómo era un poquito la ciudad en esa etapa para un niño, niña, para un adolescente? Sos la mayor, empezó vos. Gracias. Bueno, nos criamos en casas en construcción. Así que estábamos muy cerquita del Club 9 de Julio. De hecho, la cancha de 9 de Julio estaba lindando nuestra cuadra, digamos. Y en la otra esquina ya había campo. Por eso, la primer cancha de 9 de Julio. Claro. La otra cuadra era campo. Ya había campo, íbamos a apuntar maní, a robar maní. La feria. Pero claro, la feria donde está la Plaza del Gaucho. Claro. La plazoleta del Gaucho. O sea, teníamos, yo creo, justo, puedo estar hablando de los años 70, fíjate, de un lado el campo y del otro lado un club, donde ya mostraba y prometía cosas que hasta ahora no habían sucedido, porque ni imaginar que nuestros padres, ni hablar abuelos que eran los inmigrantes, se dieran esos placeres, esos ocios deportivos y culturales. Claro. Entonces, me parece un lugar ahí muy simbólico. Y enclavado también, porque de ahí nomás teníamos a 2 cuadras la plaza, la escuela, la iglesia, o sea, muy cerquita del centro cívico de la ciudad. Pero no lo sentíamos el centro cívico. Nosotros sentíamos más esto de la feria, por lo que vivíamos, somos 2 de 4, las que estamos aquí, hermanas. Y bueno, fue muy... ¿Qué era la feria, técnicamente? La feria, vulgarmente, el lugar donde... Los animales repartían... ahora quedó mucho más atrás, quedó mucho más allá cerca del Campo Romero, pero ahí era la feria. ¿De dónde vivía? Cerca de la feria. Sí. Podíamos. ¿Y cómo les comienza a golpear la puerta la historia, la música, el arte? Bueno, yo digo que nuestros padres, la generación de ellos, fueron los primeros letrados, digamos, de estos pueblos chicos, porque nuestros abuelos inmigrantes, como digo, por supuesto venían con toda la pobreza encima y todas las carencias, y pudieron, bueno, estamos hablando de las décadas del 50, ¿no es cierto?, pudieron hacer que estos hijos nacidos de esa pobreza y de ese exilio pudieran acceder a la educación pública y gratuita. Entonces, bueno, nuestros dos padres, por ejemplo, estudiaron la secundaria completa, que era mucho. Mi padre siempre orgulloso decía que fue la primer promoción de perito mercantil de Río Tercero, que era mucho. Y bueno, ¿eso qué trajo a casa? Libros. Claro. Libro y una exigencia también de, bueno, ellos marcaron por acá vamos y, bueno, como no se discutía que había que estudiar, cómo había que rendir en la escuela, de qué manera, bueno, una exigencia implícita. Sí, como natural. Natural. Y bueno, creo que el libro es el elemento que lo veíamos de todo tipo. La enciclopedia, el de las preguntas cuando éramos niños, y con el valor del libro como encuentro. Sí. Cuando éramos chicas. Sí, y en todos los formatos, porque pienso, los sábados esperábamos, venía Prieto de la botica de su hobby y nos traía la revista Las 7 días. Las selecciones. Leíamos la Mafalda original, la que salía en tira ahí desesperado. Bueno, los libros Villic, en fin, bueno, todas esas colecciones,
En todos los formatos, digamos, estaba siempre la palabra impresa ahí como llenando. El gráfico también, en una época que se pudo. Porque como decía Era más Silvia, un lujo. claro, pero como decía Silvia, teníamos esto, pero el deporte con el 9 de ahí cerca, que fue yo digo que el patio de nuestra casa. De las 4, 3 nos gustó mucho el deporte. Mi papá también mucho del tenis. Bueno, también el deporte como evento social. Sí, sí, porque no era el libro, el erudito, esa erudición de que en esta casa se... No. No, pero claro, tiene que ver con una genética familiar que no se ha perdido del todo en la Argentina, que es un activo que tiene la sociedad argentina, alrededor de que el valor del estudio, de que los hijos tienen que en lo posible superar a donde se ha llegado los padres, digamos. Eso es muy de familia argentina, digamos. Sí. Claro. El libro inactivo era ver, uno los veía, de buscar el lugar, de verlos leer, disfrutar, bueno, ya terminaste esto o aquello, entonces era muy natural, fue muy natural ver el Y libro. las referencias que ustedes recién mencionaron, Villiquen, el gráfico, Mafalda, etcétera, son las referencias de la cultura popular de la generación. Sí. Casi que sí. Nos delimitaron ahí un repertorio, sí, muy peligroso. Claro, Pero bueno, sí. Acompañado de lo peligroso o lo que no. Sí. Voy con las anécdotas directas cuando escuchábamos, porque en el living era mucho de escuchar discos, y yo era chica con mi hermana, no, la menor, y digo, papi, poneme fuerte. Y me dice, no, no se puede. Eran los olimareños. Y en plena dictadura escuchábamos. Escuchamos los olimareños, entonces no entendés. Después como profe de historia, digo, Sí. ¿cuánto? Claro, una voz revolucionaria. No se puede. Y bueno, no se podía, entonces era... Claro. Claro. Eso es. ¿Y recuerdan qué músicas daban vuelta ahí? Vamos a exponer Sí, pero también era hermoso esa cosa tan abierta, que creo que es un poco lo que nos define también a las 4, en que no había un dogma, viste, una línea o prejuicios, y qué sé yo, teníamos Waldo de los Ríos, y teníamos Bach, y teníamos Héctor Gagliardi recitando sus poemas, o sea, de todo. Lo que sí lo cuento siempre, lo contaba cuando daba clase de mis alumnos, porque también me parece característico de esa época, de una época. Cobraban, los dos eran empleados, el día del cobro, 5 o 6, ya esperábamos, nos subían al auto, íbamos primero a la botica de su hobby y cada una elegía un libro, y de ahí a Casa Celso, y cada una elegía un disco. De acuerdo a las finanzas del mes, o era un single o un long play. Y a veces entre dos nos poníamos de acuerdo, bueno, elijamos entre las dos. Acercábamos. Y no era solamente escuchar, sino después toda la teatralización o coreografía. Hubo siempre mucho evento, mucho show. Muy histriónicos todos. Mis padres, de jóvenes, bueno, mi mamá una gran recitadora, a nivel escuela, digo. Sí, era de reconocida de la poesía. En todo caso, el viaje a Buenos Aires por eso, ¿no, la mami? Entonces, todo muy, pero como dice Silvia, muy así natural. Sí. Y muy abierto. Sí, muy abierto. Hay algo que dijiste ahí en la anécdota de los olimareños que tiene que ver con esta pregunta, y ustedes adolescentes, y en esta familia tan particular y tan abierta a niveles de gustos culturales, ¿cómo les atraviesa la dictadura? ¿Vieron ese cambio de clima? Es un reclamo que yo le hice a mis padres luego, ya como profe o estudiante de historia, de por qué no me habían explicado tantas cosas. Que estamos hablando de la adolescencia de ustedes. Claro, yo en el 82, Albina estaba en segundo año del secundario, por ella que era mayor sabía de cuestiones de cuando salía, bueno, que salía, que uno escucha más chica, de que no, que tenés cuidado, que me pidieron el documento, pero no se ponía, no había una explicación. El debate de la película de la vida. El debate de la película de las vidas de ella. Sí. Bueno, yo que soy la mayor, tengo quizás más recuerdos de eso que vos.
Algo habrán hecho, Ajá. por ahí ven. Ah, sí. En esa época, Ivana Madruga estaba en plena carrera internacional y me acuerdo que mi papá decía, vino Daniel de Europa, dice, nos hacen mala fama, que acá pasa esto, que acá pasa lo otro, dice, qué vergüenza. Sí, sí. No sé si vos te Sí, acordás. sí, por eso digo, Bueno, el reclamo mío de por eso. ¿por qué no me Pero contaron notar todo? un cambio de clima, ya no digo en lo familiar, sino en lo social. ¿Recuerdan ese cambio, ese espesor Yo sí, porque fue mi adolescencia, yo sí. Pero escuchar, no fue una casa política. Fue una casa hedonista. Sí, hay otra vez, volvemos. No fue una casa política. Entonces eso nos marcaba de una manera de deducir. A medida que iba creciendo, con razón ahora hay. Pero como igual, naturalmente no te decían esto no, o apagar el televisor. Había, Estaba algún político. Sí, sí, sí. digamos, había una gran solidaridad hacia el otro. Qué sé yo, todos los almuerzos mi papá llegaba y lo primero que hacía, cortaba un pan y empezaba a armar un sándwich porque alguien iba a golpear la puerta y él salía con el sándwich de salamín y manteca y lechuga a dárselo. Era casi a diario. Y siempre, bueno, la casa abierta y el asador prende. Un día de semana que era característico, otra vez los ángeles. Pampa y huella y fue... Pero todas esas preguntas pendientes Sí. en la adolescencia en dictadura, a lo mejor dispararon Twitter por Quizá, concretamente, zambullirte. mi objetivo era la lengua. Claro. Pero en la Alexis ya no estaba la carrera. Claro. Dije, ¿qué hay? Y bueno, la historia levantó la mano. Claro. Menos mal. Claro. Menos mal. Pero bueno, después todo me encontró a mí. Exactamente. Sí, Si les parece y están de acuerdo, hacemos una breve pausa y ya volvemos con la segunda parte. ya volvemos entonces. Muy bien, reiniciando entonces la segunda parte de esta entrevista, nos gustaría preguntarle un poco qué vinculación había entre las infancias, lo que ustedes recuerden como más significativo de aquellas infancias y los espacios. ¿Cuáles eran los espacios de esa infancia? No solo de la casa, sino de la ciudad, del espacio de la ciudad. Que nombramos al club. Sí, bueno, los clubes que estaban Sí. floreciendo y el balneario fue un lugar Otro espacio. muy, muy importante porque creo que fue en los años 70 más o menos cuando le dieron esta configuración que tiene ahora de parcelas, etcétera. Y bueno, no sé qué habrá pasado, que muchas familias con niños optaron por comprarse todo el equipo para campamento, Carpa, galería, marmi. todo, y allá íbamos, y era muy gracioso porque, por ejemplo, en el caso nuestro, varias familias que vivíamos en el barrio, así, casa de por medio, en la misma cuadra, así íbamos en el verano, y así que nosotros seguíamos jugando la misma barra, como si estuviéramos en casa, y replicábamos, digamos, nuestras Las rutinas. vacaciones para su familia y los del barrio eran el balneario. El balneario, sí, totalmente. Había un trencito que pasaba, ¿te acuerdas? Había un trencito que pasaba a la tardecita, creo que era. Entonces, por ahí vos tenías ganas de ver un poco de gente, cuando ya fuimos un poco adolescentes, que queríamos ver algunas caras que extrañábamos mucho, nos bañábamos un poquito, subíamos al trencito y dábamos la vueltita por el pueblo y enseguida nos traía de vuelta. Pero lo particular, para explicar en estos tiempos donde todo está cerca, parece que acá, estando cerca, teníamos un auto, un Falcon Celeste divino, muy, muy familiar, era ir y no volver. O sea, es como si no hubiéramos ido. 2 semanas. Sí. No íbamos. 3 meses. Final de clase hasta marzo. 3 meses en el balneario. Mi mamá ya, Eran 2 carpas. La carpa matrimonial. Sí. Toqué. ¿Qué tocaste? Bueno, la matrimonial, como siempre, marcado en nuestra familia, papá y mamá, pareja, y las 4 en la del frente, con galería, con todo para. Porque si llovía, se inundaba, no era bueno, agarramos el auto y volvemos a casa. No volvíamos. Sí, sí. O sea,
que uno lo cuenta fue tan natural para nosotros. Sí. Que cuando lo relatas, no Hay sucede. cosas que salen en anécdotas, porque uno sí sabía que en la década de 70 el balneario estaba en su auge, pero ahora que había familias que se iban 3 meses, Sí, y volvían para marzo, para la escuela, que además la escuela empezaba en marzo. Me Claro, acuerdo, más. por ejemplo, Tito Piga, bueno, que tocaba el acordeón, tenía Tito y sus reales. Iban con la familia, teníamos música asegurada. Claro. En casa iba Juan Guigo y bueno, también. Y los carnavales ahí que... Sí, yo recuerdo barras de adolescentes Sí. que se instalaban en carpas durante varios días en Sí, eso en fue el río. más ya para los 80 se vio mucho más eso. Ya ahí ya tenía más puber, pero de niña. Y aparte era un río que convocaba, es como si hubiera ido a otro lado porque venía mucha gente de Santa Fe. Y lo que nos ha marcado, un montón de familias que tomaban esta aventura de venir acá, por lo que era la mochita, de las familias armenias de Córdoba. Así que también se establecían y era compartir todo lo que... No sé si se puede explicar hoy a cómo se manejan los grupos humanos, pero era compartir todo de... Sí, no, porque además hoy incluso uno se va de camping y no existe esa comunidad. Uno se va de camping y me parece era... Sí. Era una comunidad. Hay una Y parte... previo al Piedras Moras. O sea que el río podía tener un caudal y aumentarlo. sí, a la hora, ya sabíamos a qué hora abrían las compuertas. Y se hacía un río barroso, qué sé yo, que ahí es donde íbamos a bañarnos porque nos gustaba la aventura, por supuesto. La arcilla y demás, hacíamos cosas de arcilla. Vendíamos fuego, vendíamos ceniceros, después vendíamos cenicero para poder comprar la manteca temprano. Así es. Así es. En este programa tenemos un segmento que es el final en el que le pedimos a nuestras invitadas que traigan un recuerdo, alguna cosa que tenga detrás recuerdos e historias. No nos pusimos de acuerdo. Sabíamos la tarea, pero dijimos, bueno, cada uno trae. Y las otras dijimos. Perfecto. Es lo que nosotros le llamamos los objetos de memoria. Así que, bueno. ¿Por qué? Porque cuando vimos los dos esto, ¿por qué discos? Esta es la anécdota Ese es el que tenemos sacado en un mensajito por... Lelutier, bueno, atravieso la vida familiar también, que no solamente quedaba en el disco, sino en cada evento familiar de Navidad o lo que fuere, teatralizábamos Don Rodrigo Díaz de Carrera completo a las 4, teníamos cada uno su rol. Yo te voy a decir una vez, mucho más tarde, no sabía que además eran metrosexuales y que... Muy bien. Bueno, Silvia, Sí, yo quizás que hicimos una repartija por los gustos. Había muchos de poesía, eso que recitaban ellos, entonces, bueno. ellos y todos necesitábamos. Sí. Pero también, como te decíamos, bueno, folclore. Mucha poesía española veo. Bueno, esta, por ejemplo, está recitado de Felipe de León, la profesora. Contaron ayer los lenguas de doble filo. Me casaste. Bueno, yo creo que no todas hicimos la comunión, pero todas tuvimos que saber de memoria hice la completo ese... Completo. Nora tenía 3, 4 años, mi hija Carolina a los 4 años ya la sabía. Esas marcas ¿Viste? culturales, si quieren, de Sí, herencia. sí, aparte de la poesía oral, ¿cierto? Es un registro. ¿Actualmente tienen para escuchar estos discos o no? Sí, yo sí. Es así. Bueno, y esto que decía, de todo un poco, cuando salíamos los sábados después de cobrar y se podía elegir, ¿qué? Jean Manuel Serrat, por supuesto. Bueno, mi abuelo era catalán, entonces cada cosa que salía de Serrat, cada póster se lo llevábamos, bueno, y tenía un lugar especial en casa también. Y esto, el tocadisco en el lugar central de la casa, y era mi papá así con su bebida, con su tinto seguro, cerca, hacia lo mejor leyendo, y era vení, escucha, o sea, no era algo pasajero que decías, bueno, De fondo. No. había Nos sentábamos a escuchar y cuando traíamos el disco nuevo, por Dios, a ponerlo a sentarse y a descubrir. Sí. Era un ritual que se extraña. Eso te iba a decir, que apareció en otras entrevistas la música como ceremonias. Claro, El hecho de sentarse a escuchar. congregar, Sí. que habrá sido cuando salió la radio, que comentan también. Sí, ¿no es cierto? los jóvenes que compraban el disco de Pink Floyd
Claro. Iban a una casa y estaban toda la tarde escuchando como un ceremonial. Sí. Descubrir qué venía en cada pista. No había corte de difusión, no había otra forma. Había que conseguirlo, no es que estaba ahí. Claro. Sí. Hermoso. Así es. Bueno, muy lindo. Silvia y Susana, muchas gracias por esta visita. Ha sido un programa realmente muy ameno. Muchas gracias, muy rico todo. Gracias.